Abolición de la esclavitud en el Perú y su continuidad, por Humberto Rodríguez Pastor. Resumen. En este ensayo se examina la política gubernamental de Ramón Castilla frente al problema de la esclavitud negra china a mediados del siglo XIX. Manumisión, indemnización, hacendados y contratos en el tiempo de pleno auge del negocio del guano son analizados para precisar el verdadero significado de la Ley de Libertad de los Esclavos de 1854. La esclavitud en el Perú en el año 1854. Durante el año 1854, la situación del régimen de esclavitud en la sociedad peruana, principalmente presente en la costa, continuaba de manera normal, sin que se previera cambios profundos e inmediatos. Durante todo el virreinato, parte de lo normal fue el tráfico de seres humanos, preferente, aunque no exclusivamente originarios de África. En este periodo histórico era corriente comprar, vender, permutar, maltratar esclavos, así como usar mujeres esclavas como amas de leche, y así fue hasta fines del año 1854, cuando se inició el proceso de manumisión. Eran habituales anuncios o noticias periodísticos como el ejemplo que sigue. En un aviso de un diario de Lima, una persona no consigna su nombre, anuncia que vende un matrimonio de esclavos que tiene una niña de 6 años. De esta manera el ofrecimiento lleva su yapa, ya que quien adquiera a los cónyuges y a su hija logrará a su vez la continuidad del provecho personal con el servicio de un humano cautivo. También era corriente la respuesta que los mismos esclavos daban a la esclavitud: rebeliones locales, fugas frecuentes, creación de palenques, de cimarrones, bandolerismo y delincuencia. Todo esto era una señal más del caos reinante y del rechazo al orden integral existente. El Estado ni controlaba ni satisfacía a todos los sectores sociales. El régimen esclavista a mediados de los siglos XIX no era el mismo que en otros momentos. Ahora albergaba una serie de transformaciones subterráneas que deterioraban su integridad. Lo dicho puede comprobarse si se tiene en cuenta el rechazo desembosado o silencioso pero permanente de los propios esclavos, los cambios del Estado peruano ante la esclavitud, la presencia en ciertos sectores de la sociedad de corrientes de pensamiento liberales en contra del régimen. 1. Debe tenerse en cuenta que a comienzos de la conquista y el virreinato llegaron no solo esclavos negros africanos del África, se trajo esclavas blancas, moriscas, que fueron muy determinantes en crear costumbres limeñas que aún perduran o desaparecieron. La tapada, balcones, algo de nuestra gastronomía. De Asia se trajo a nuestras costas lo que se denomina indios de China, aprovechando el galeón de Manila. También indios de Filipinas. En esos mismos años de presencia europea se importó esclavos nativos nicaragüenses. Posteriormente, en el siglo XIX, en el año 1862 y 63, se forzó rapto y fueron traídos en goletas a Perú centenares de polinesios, incluida de la isla de Pascua, llamados canacas. En cuanto a los chinos culíes del siglo XIX, diremos algo en este artículo.
El Comercio, 17 de julio de 1854. Un ejemplo, en 1854 fue el Palenque de la Hacienda Nieveria en Lima, y uno de los tantísimos casos de fuga es el aviso periodístico que se puede ver en el anexo 1. Sucedía que durante los 3 siglos de presencia hispana, y continuó transformándose desde los primeros momentos de la independencia, las ordenanzas de José de San Martín, referentes a la libertad de vientres, de las cuales la más conocida señalaba que a partir del 28 de julio de 1821 nadie nacía esclavo en el Perú. Esta primera señal en una república que no terminaba de nacer continuó de otras formas en décadas inmediatamente posteriores. Esclavista y por último el contexto mundial, que era opuesto a la continuación de la esclavitud. Por lo demás, el régimen de esclavitud no era un fenómeno estacionario. Desde su presencia hispana en las tierras tahuantinsuyas siempre se había estado transformando. Esto se acentuó en el siglo XIX, desde los momentos independentistas, entre paréntesis, ver al final de este ensayo una cronología de los sucesos que transformaban la esclavitud. Punto 2. El 3 de diciembre de 1854, la fórmula frecuentemente usada para explicar la decisión de Ramón Castilla, tomada el 3 de diciembre de 1854, por la que se daba libertad a los esclavos, no es de todo correcta. No es que las luchas entre Ramón Castilla y José Rufino Echenique, dos caudillos militares que siempre estuvieron tras el poder político y que representaban dos corrientes contradictorias de pensamientos a mediados del siglo XIX, surja la decisión de liberar a las 2 o 3 decenas de millares de esclavos que había hasta esos años en territorio peruano. En un análisis integral adecuado se debe considerar otros factores y procesos coayudantes sugeridos, ya que en párrafo anterior, posiblemente sin comprender los alcances de esa osada idea, y en circunstancias de una guerra civil con José Rufino Echenique, que duraba 11 meses, ver el anexo 2 entre paréntesis, fue en Huancayo que Ramón Castilla estipuló la abolición de la esclavitud. El texto del decreto era: el libertador Ramón Castilla, presidente provisorio de la República, decreta: los varones y las mujeres tenidos hasta ahora en el Perú por esclavos o por siervos libertos, sea que su condición provenga de haber sido enajenado como tales o de haber nacido de vientres esclavos, sea que de cualquier modo se hallen sujetos a servidumbre perpetua o temporal, todos sin distinción de edad, son desde hoy y para siempre eternamente libres, dado en la casa del Supremo Gobierno en Huancayo, al 3 de diciembre de 1854, Ramón Castilla. En realidad, este decreto no había trascendido si es que Ramón Castilla no derrotaba al ejército de Echenique en la Palma de Lima el 5 de enero de 1855, con el poder político que a partir de esa ocasión tuvo Castilla y la gente que lo acompañaba. Es que recién se pudo llevar adelante el proceso de libertad de los esclavos. En países hegemónicos, por entonces Inglaterra sobre todo, ocurrían procesos internos en los que se transitaba de estados que traficaron esclavos a tener un comportamiento antiesclavista.
Las nuevas disposiciones del gobierno provisorio de Castilla también intentaban establecer lineamientos políticos con miras a solucionar dos problemas abrumadores. Por entonces, escasez de mano de obra para los campos de cultivo de las haciendas costeñas y acentuación del endémico bandolerismo en los caminos. 3. Esclavistas y hacendados. La escritura tenía varios tipos de esclavistas. Diferentes eran las actividades laborales de los esclavos. Y por tanto sus patrones, amos, si es que ellos eran destinados a tareas agrícolas en las haciendas o a los quehaceres de los hogares urbanos, particularmente en Lima. El conjunto de los patrones no pudo oponerse al decreto del gobierno provisorio de liberación de los esclavos. Lo aceptaron sin reclamar, lo que no deja de sorprender. Los procesos hacendados en ningún momento dijeron que la abolición de la esclavitud era incorrecta, pero demandaron e hicieron una campaña por una pronta indemnización. En Lima, el 3 de marzo de 1855, exactamente 3 meses después del decreto de libertad de los esclavos, se reunieron 65 personas, eran hacendados, o sus representantes de diferentes valles del departamento de Lima y otros más de departamentos próximos. Motivo central de la reunión era tratar sobre los medios y modos que deberían emplearse para ellos, ser pagados por el valor de sus esclavos conforme al decreto del 3 de diciembre de 1854. En la reunión hicieron un balance de la situación del agro y tomaron una posición. Decían que la medida de la liberación era justa y reclamada por la civilización del siglo, pero tal como había sido dictada y el carácter coercitivo para llevarla a su cumplimiento, convertía la ley en una medida inicua. Lo central habría sido, añadían, la facilitación de los medios para traer brazos al país. De esta manera, por causa de la competencia, los ex esclavos, se convertirían en brazos útiles y voluntarios. El modo como hasta el momento se habían hecho las cosas, decían, era un golpe a la sociedad, pues se había soltado a una clase de hombres no preparados para la libertad. Y con relación al efecto de esta medida en la agricultura, el resultado era que no había más esclavos y que todo era desconsuelo. El mal está hecho y no tiene remedio. Los cuellos y la fortuna de los hacendados han sido puestos en manos de sus esclavos. Y si no han tomado, ha sido por un milagro. En ese verano de 1855, muchos fundos se habían arruinado por completo y aún continuaba la depredación, pues siguen los ex esclavos talando nuestros montes, trayendo la leña y frutos al mercado sin pagarnos su valor, y el gobierno no ha tomado medidas enérgicas para contener el mal. Así se llamaba al conjunto de esclavos y a sus propietarios respectivamente. Al menos, agregan, era preciso poner los medios más positivos para que la ruina no fuese irreparable. Las sugerencias que daban podrían arrancar de la miseria a infinita cantidad de personas. Expresaban además que ellos solo habían heredado la existencia de la esclavitud sin que hubieran sido sus autores. Por otro lado, las leyes refrendaban esa realidad. Con todo esto es que hicieron prósperos sus fondos y de esta manera también enriquecieron al país con el decreto del 3 de diciembre de Huancayo.
con el decreto del 3 de diciembre de Huancayo, todo esto ha sido echado por los suelos. Una opinión y conclusión muy de ellos era que puede existir un país y prosperar con esclavos, por injusta que sea la situación, pero no puede haber sociedad próspera sin propietarios. Con el objeto de que se les tuviera en cuenta, decían, lo único que puede sacarlos de alguna manera de tan triste situación es la inmediata paga de sus esclavos. Así, con dinero en la mano, podrían traer inmigrantes. Deseaban aumentar la inmigración de los chinos culíes. Este pago serviría a su vez para bajar el actual precio de la mano de obra. En este intento de recomponer la situación, lo que es preciso es dinero y mucho dinero y no lo tenemos. La indemnización pues debe ser inmediata, generosa, sin regateos, y si llega tarde será inútil. Y en cuanto a la cosecha inminente, si ocurrían pérdidas, el gobierno debía pagarlas. 4. La indemnización. La idea de la manumisión, el pago por los esclavos, fue algo siempre presente. Antes de que ocurriera en el Perú, hubo procesos similares en otros países, en los que no faltó la indemnización por la libertad de miles de esclavos de origen africano. Se debe considerar, por lo tanto, con Castilla no hubo en realidad manumisión, sino una compra masiva de esclavos de parte del Estado peruano, que gozaba de la bonanza de los ingresos del guano. La indemnización fue un proceso que duró varios años, para el cual, según mandatos del gobierno provisorio, se dio órdenes con miras a orientar a que, en primer lugar, en todas partes donde habría habido esclavos se organizaran las juntas de inscripción. Luego se creó la junta de manumisión para que a la postre se recurriera al Tribunal Mayor de Cuentas. El proceso de indemnización fue largo, controvertido, lleno de forcejeos y engaños, hasta con acentuadas divergencias entre los propios esclavistas e igual entre los organismos estatales, donde incluso se desaforó a algunos altos directores que lo conducían. Hubo desacuerdos entre los acreedores de la forma como se priorizaban los pagos. Se presentaron no pocos errores en cuanto a nombres de los esclavistas y en relación con el número de esclavos manumitidos. La demora del pago fue tanta que condujo a que surgiera un negociado con los comprobantes o bonos que debían cambiarse por el dinero efectivo. Una frase de Jorge Basadre en su Historia de la República del Perú resume el monto de la indemnización. Los esclavos manumitidos llegaron hasta 1860 al número de 25.505 a 300 pesos por cada uno. Ascendió entonces a la suma de 7.651.500 pesos el precio de la manumisión. Ese número fue aumentando por personas inescrupulosas. 5. Gobierno de la reorientación de la fuerza de trabajo en los campos costeños. El gobierno provisorio de Castilla tenía que dar orientaciones sobre qué hacer con los miles de esclavos libertos, y así lo hizo desde el contenido ampliado de la ley de la manumisión de los esclavos, que fue publicado en los diarios limeños el 25 de enero de 1855. Debió pues tomar decisiones y ejecuciones políticas perentorias al respecto, pues no había solución inmediata a los requerimientos de fuerza de trabajo para las haciendas, así como gente destinada para el servicio doméstico. Fue una situación
angustiante para los que habían sido esclavistas. Por la información obtenida, solo se percibe la intención de procurar mano de obra para las haciendas y la imposibilidad de solucionar desde el gobierno la situación de los trabajadores del hogar. Como ya no era posible retomar a la esclavitud, se intentó convertir a los ex esclavos en jornaleros asalariados, y cuanto menos cobraban, mejor. En esta medida había plena conciencia con la percepción y los deseos de los hacendados. Representantes de las grandes propiedades agrícolas estaban presentes en el propio gobierno de Castilla y en las comisiones, importaciones que se formaban como la encargada de elaborar un reglamento de la de la policía rural. Antes que el gobierno de Castilla tomara decisiones contundentes, las soluciones surgieron espontáneamente. En pocas décadas, los campos de sembrío de caña, viñedos y algodonales se llenaron de semiesclavos culíes. Comportamiento de los afrodescendientes. En toda esta nueva realidad histórica del todo inédita, los afroperuanos no fueron convidados de piedra. Algunos abandonaron las haciendas, se les veía por los caminos sin destino preciso. Otros se replegaron dentro de las haciendas, se refugiaron en bosquecillos de guarangos, dentro de los límites de los latifundios costeños y en otros lugares de difícil acceso, de donde aparecían en las noches y se aprovechaban de las cosechas y se proveían de buena cantidad de leña para vender, todo esto en el mercado de la ciudad de Lima. Por las necesidades inmediatas en la producción agrícola, los hacendados tuvieron que aceptar las exigencias del pago que hacían los manumitidos. Grupos de negros y negras ya libres exigieron a los patrones que les entregaran a sus hijos, a quienes tenían retenidos como criados. En sus cumpleaños, los libertos dieron muestras públicas de agradecimiento a Ramón Castilla y a Manuel Toribio Ureta, ministro del gobierno provisorio, quien se encargó de la redacción de los decretos referentes a la libertad de los esclavos. Hasta escribieron décimas como gratitud. Ver anexos 3 y 4. Manumisión de los esclavos y chinos culíes. Cuando se decreta la ley de la manumisión o libertad de los esclavos en Perú, en diciembre de 1854, ya habían pasado 5 años que regularmente llegaban chinos culíes a nuestras costas. Ocurría porque era notoria la escasez de mano de obra para la agricultura costeña, para el trabajo de extracción, el sacado de guano de islas Chincha y de otras más ubicadas frente del litoral peruano. Para la construcción de ferrocarriles y como servidumbre doméstica. Toda esta importación de trabajadores desde Asia y diversas repercusiones de ello es todo un fenómeno migratorio que se inicia a mediados del siglo XIX y cuyas consecuencias aún perduran en el Perú de nuestros días. En los primeros años de esta migración, la cantidad de chinos que había llegado en la condición de semiesclavos era la siguiente. Año 1849 llegaron 75 chinos inmigrantes. En el 1850, 670, 1851, 800, 1852, 945, 1853, 1739, 1854, 583, 1855, 2236 y 1856, 4075. El aumento de la importación de culíes 2 años después de la ley de manumisión en 1854 puede explicarse en relación con la salida de miles de ex
esclavos de origen africano de las haciendas costeñas y de su presencia en hogares como servidumbre doméstica. Conviene que conozcan las diversas reacciones en la sociedad peruana de entonces que condujeron a una nueva realidad en cuanto a las relaciones de trabajo en el campo y en la ciudad. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que solo voces muy aisladas reclamaban en esos momentos por la situación de los chinos. Una de ellas, que no dejaba de reconocer la importancia y trascendencia de la libertad de los esclavos afros, hacía esta sugerencia: esperamos que el Supremo Gobierno tome en el día otra medida conforme con sus principios, es poner coto a la tiranía que se está estableciendo con los inmigrados chinos. Para el desgraciado chino no hay consuelo, no hay esperanza, no hay recurso legal, no tiene un representante de su nación que reclame de la inaudita tiranía que se comete con ellos, y como último recurso acuden al desesperado crimen del suicidio. El texto del artículo es más extenso y contiene un acentuado reclamo a partir del maltrato que ha visto o que conoce el autor de la nota, y recién habían pasado 6 años de la presencia de este inmigrante. Con sagacidad de negociante perspectivo, la casa comercial Lomer y Cía publica un largo aviso en el que, luego de alabar el triunfo de Ramón Castilla y su actitud humanitaria ante la esclavitud, comenta que ese acto conducirá a mayor escasez de peones y criados, y como previsión señala que se ha establecido en Lima con el fin de impulsar la inmigración de chinos. Con este objetivo, Lomer ya tiene sus agentes en China, que están contratando gente robusta y sana. La casa posee barcos veloces que traerá a los inmigrantes en 2 meses. Luego de esta oferta, en aptitud, leer el anexo 5. Lo que sigue son las precisiones necesarias en todo negocio normal. ¿Cuándo llegaría la mercadería? A principios de junio, y la dirección para que los interesados realicen la transacción: calle de Jesús de Nazareno, 134, número 134. En suma, y esta es nuestra opinión, se había dado libertad a los esclavos y se ampliaba con mayor intensidad una no muy diferente trata de seres humanos de Asia. Comentario final. No deja de ser un absurdo histórico, aunque explicable, que Ramón Castilla, quien fuera el autor visible de la libertad de los esclavos de origen africano, fuese a su vez quien, al permitir la inmigración de los chinos culíes desde el Celeste Imperio a partir de octubre de 1849, condujera al sojuzgamiento, sobreexplotación y maltratos de casi 100.000 semiesclavos asiáticos. Castilla gobernaba condicionado por una realidad que tenía ante sí las exigencias de una clase social ambiciosa y económicamente poderosa, cuyas necesidades tuvo que satisfacer, pues un libertador condicionado por la realidad de la sociedad donde gobernaba. De todas formas, la manumisión o liberación de miles de esclavos en el Perú fue un importante avance en la historia particular del trabajador peruano. Conclusiones. 1. La ley de libertad de los esclavos del gobierno provisorio de Ramón Castilla es consecuencia de varios procesos confluyentes.
Había una lucha permanente, subterránea, contra la esclavitud de parte de los propios esclavos. Eran agentes de su propia libertad. Hasta sectores sociales dominantes de la sociedad peruana de entonces estaban contra la esclavitud. Había en el ámbito internacional una fuerte oposición a la esclavitud, incluso aparte de los países hegemónicos a nivel mundial, cuya nobleza gobernante en muchas décadas anteriores traficó con esclavos. Desde la independencia, en el propio Estado peruano hubo decisiones que intentaban dar libertad a los esclavos. Punto número 2. Los hacendados, a la par que el gobierno de Ramón Castilla, tenían un destino prefijado para la masa de ex esclavos, pretendieron convertir en jornaleros a los que se les debía pagar un salario diario. Esto no se logró por diversas razones. La esclavitud con características paliadas continuó con los culíes chinos después de 1854 y duró hasta aproximadamente 1885. Había diferencias con la situación de los esclavos africanos. Para los semiesclavos culíes chinos, el tiempo obligatorio de trabajo solo fue de 8 años, mientras que para los negros era hasta que murieran. Es importante el comportamiento de los afrodescendientes inmediatamente después de la ley de manumisión. Incluso desde antes de este decreto no fue la de convidados de piedra. Desde siempre buscaron activamente un destino diferente. 5. La ley de libertad de los esclavos fue un audaz paso positivo en la historia particular de los trabajadores del Perú. Anexo 1. $25 de gratificación se dará a la persona que entregue o dé noticia del paradero de un sambo llamado Francisco de Paula, que se fugó de casa de sus amos el viernes 18 del corriente. Sus señales son estatura proporcional, color sambo, un poco claro, tiene una cicatriz en la oreja y una señal de quemadura en el pescuezo bajo la oreja. Al andar deja un poco el pie derecho por tener el tobillo derecho descompuesto. Su voz es hueca y presenta un carácter humilde o hipócrita. Su edad es de 25 a 28 años. Viste con una chamarra, o sea, con una casaca blanca de paño pastor, un pantalón de lanilla del mismo color y camisa también blanca. Es buen cocinero y acostumbra a presentarse en las casas particulares, fondas de Lima y Callao, en los bosques a pedir este trabajo diciendo ser libre. Asimismo, acostumbra presentarse a cualquier cuerpo del ejército exponiendo ser licenciado. Sus amos suplican a los señores jefes y oficiales tengan la bondad de no admitirlo y si lo tienen tengan a bien retenerlo. También se advierte que en esta fecha se ha dado parte a la intendencia, prefectura, para que si llega el caso se aplique la pena impuesta en los artículos reglamento de policía sobre la ocultación y jornales. En esta imprenta se dará razón de sus amos y también se tomarán algunos criados a jornal. El Comercio, Lima, viernes 20 de octubre de 1854. Caramba. Anexo 2. Batalla en La Palma, Lima. Hasta la segunda mitad del siglo XIX fue un fundo existente en las vecindades de Lima. Allí se efectuó uno de los hechos más decisivos en la historia republicana, la batalla entre las fuerzas leales del gobierno de Echenique y las revolucionarias que encabezaba Castilla, 5 de enero de 1855.
No obstante la superioridad de la caballería y artillería gobiernista, el presidente Echenique fue derrotado debido a la dispersión de la división que comandaba el general Juan Antonio Peset, y nada pudieron hacer las fuerzas confinadas a los generales Guarda, Cisneros y Destua para restablecer el combate. Echenique se refugió en casa del encargado de negocios del gobierno británico y salió hacia el destierro. Enciclopedia Ilustrada del Perú. La importancia de esta batalla la encontramos en que si Castilla no derrotaba a Echenique, no había una real libertad de esclavos. La ley del 3 de diciembre de 1854 solo fue hasta esos instantes un pronunciamiento declarativo que anunciaba un deseo y que solo estaba en tinta, en papel y en bandos. Si no ocurría en esos momentos, la manumisión se daba en tiempo muy cercano. Anexo 3. Celebraciones del cumpleaños de Manuel Toribio Ureta. Los días 6 y 7 de junio de 1855 hubo festejos populares celebrando el natalicio del ministro Manuel Toribio Ureta. El miércoles 6, ese mes a las 8 de la noche, un inmenso gentío invadió el portal y los ángulos de la plaza de San Agustín en Lima, pues el teatro principal había anunciado que daría y quemaría castillos y que eso iría acompañado con música de una banda. A las 8:45 concluyeron los fuegos en medio de entusiastas, vivas y alegres piezas marciales. Desde los balcones de su casa, el ministro Ureta, quien estaba acompañado de amigos, veía esas demostraciones de júbilo y muestras de sincero afecto. A las 4 de la mañana del día siguiente, una multitud de personas estuvo acompañada por la misma orquesta que hacían tronar cohetes. Le daban a Ureta una magnífica serenata que continuó durante más de 2 horas. Ese gentío se retiró y de inmediato siguió otro, compuesto por más de 1000 hombres que se acercaban con sonoros cohetes y daban sentidos gritos de vivas. La mayor parte de esa muchedumbre era de antiguos esclavos que mostraban su gratitud a este ministro. Por su entusiasmo hacían resonar su nombre con la alegría que se encerraba en sus corazones. Así pasaron largo rato para enseguida irse retirando poco a poco, dejando la plaza completamente sola. A las 3 de la tarde de ese mismo jueves se presentó en la casa de Ureta un numeroso grupo de libertados y entregaron una tarjeta de oro grabada que tenía las siguientes palabras: gratitud de los que fueron esclavos a su ministro libertador, don Manuel Toribio Ureta. El encargado de hacer la entrega de ese presente dijo las siguientes palabras: si el Salvador del mundo libertó al género humano, ofreciéndose como víctima, usted, señoría, destruyó la esclavitud, soportando las calumnias. Recibid esta tarjeta que simboliza nuestra humilde gratitud. Ureta se emocionó y agradeció con breves palabras. Luego y hasta las 5 de la tarde fueron llegando diferentes cofradías de gente negra con muy diversas banderas que tocaban sus
chirimías, vivaban aureta y bailaban con música con la que se acompañaba cada una de las cofradías. Esa misma noche el Teatro de Variedades presentó una función en obsequio del onomástico del ministro Ureta, que se titulaba La Calumnia. Manuel Toribio Ureta asistió al teatro acompañado de su excelencia Ramón Castilla. Y al terminar la función, fue quemado en la plazuela un castillo tan vistoso como variado. Información tomada del Comercio el 9 de junio de 1855. Anexo 4. 2 décimas de un hombre. De color, dedicadas a Ramón Castilla. Mi amo, mi libertador, hombre lleno de virtudes, recibe las gratitudes de los hombres de color. Haces veces del Creador con tu pública piedad. No amarte sería ruindad, siendo imagen de virtud. Se acabó la esclavitud, nos diste la libertad. Si alguna vez se ofreciera, si algún hombre te agraviara, todo moreno peleara y 1000 víctimas hiciera. Cualquier nación, cualquiera que presumiera ofenderte, mirará su última suerte, pues todo hombre de color peleará con tal valor que atropellará la muerte. El Comercio, jueves 8 de febrero de 1855. Anexo 5. Importancia a los señores hacendados y habitantes del Perú. Lomer y Cía, habiendo previsto el glorioso triunfo del gran mariscal don Ramón Castilla, verdadero libertador del Perú, y por consecuencia la libertad de los esclavos, y que este acto de generosa humanidad debía seguirle necesariamente la escasez de peones y criados. Previendo esto hace algún tiempo, hemos resuelto establecernos en esta capital principalmente con el fin de dar impulso a la inmigración de chinos, que es una necesidad de importancia muy grande para todo el Perú. Para el éxito de esto hemos tomado tales medidas que no hay competencia para nosotros. Tenemos en la China los agentes más activos del mundo que a nuestro hombre están contratando a los inmigrantes del interior de la China para los trabajos de la agricultura, así como también para el servicio de las casas. Por cierto, terminó cuidando que no se embarquen a bordo de nuestros buques ninguna personas, entre paréntesis SIC, que no sean de una robustez y salud completa, pero solamente gente formal y de buen carácter conocido, de constituciones fuertes para que puedan desempeñarse y que sepan cumplir con sus contratos. Como parte de su propaganda, esta casa comercial señala que posee fragatas clippers norteamericanas llamadas Stangold, Indiaman, Nightingale, Winded Racer, Westward Ho, y precisa que estos clippers son más valerosos, veloces, que todo buque de vapor. Por eso tendrán la ventaja de hacer el viaje de la China en cosa de 2 meses, mientras que todos los buques que han traído chinos hasta ahora han hecho viajes de 5 meses o más. Esos largos viajes influyen muchísimo en la salud y robustez de los caminantes. Han producido que arribara una gran parte maltratados
y estragados, mientras los nuestros vendrán con mayor comodidad y por eso sanos y desahogados. Luego su autoelogio propagandístico sigue así. A bordo de cada buque tenemos médicos chinos y europeos, abundancia de agua y los mejores víveres para los emigrados, a los que se tratará durante el viaje con cariño y buenas maneras por los respectivos capitanes, tripulantes, todo lo cual influirá para que lleguen al Perú en buen estado de salud, animados para trabajar. Lo que sigue son precisiones necesarias en todo negocio normal. ¿Cuándo llegaría la mercadería? A principios de junio, dirección para realizar la transacción calle de Jesús de Nazareno número 134, donde sería posible asegurarse de antemano el número de chinos que necesitan. El precio será conforme a la época. Si el trato se verifica antes de la llegada del buque, será a condiciones más equitativas que al tiempo de su llegada, debiendo el comprador de las contratas dar las garantías respectivas. ¿Cómo se hará la entrega? Las contratas se despacharán por números corridos y las personas que traten primero tendrán la preferencia. El Comercio, sábado 5 de mayo de 1855. Liberación de la esclavitud, reseñas y cronología. En 1821, el 12 de agosto, el general don José de San Martín decretaba la libertad de los que nacieran de padres esclavos desde el 28 de julio desde ese mismo año. Esto es conocido como libertad de vientre. Sin embargo, esos párvulos eran dados a los patrones no como esclavos, sino como criados, siervos libertos. Y eso seguía así hasta que tuvieran 25 años. Los criados debían recibir educación y a cambio tenían que trabajar. En los años que siguieron, el principal público empeñó de los amos que se derogue el decreto relativo a la libertad de los recién nacidos. De esta manera simplemente se regresaba a la esclavitud. En este mismo año, San Martín, con la intención de ganar a los esclavos para que se enrolaran a su ejército, publica en la Gaceta de Gobierno varios dispositivos legales. Libertad a los esclavos que entren en combate contra los españoles. 5 de septiembre. Libertad anual a 25 esclavos por su apoyo en la defensa de la capital. 26 de septiembre. Abolición del azote. 20 de octubre. Sanciones a los amos que impidieran que sus esclavos se enrolaran en las huestes libertadoras. 27 de octubre. Y libertad a los esclavos cuyos amos españoles retornaran a la península ibérica. San Martín acertaba al reconocer la importancia social de la población negra, aunque su reconocimiento público fue un tanto despectivo. En alguna ocasión dijo: la patria necesita a esos locos. Atraída por aquellos decretos levados a la fuerza o partícipe consciente, es indudable que la población negro esclava jugó un rol considerable en las luchas por la emancipación, en el ejército de San Martín como en el de Bolívar. 1824. El 9 de diciembre se dio la batalla de Ayacucho, la que realmente definió la independencia de Perú. Por esa fecha ya habían sectores sociales que reclamaban que se anularan los decretos de San Martín. Eso era, decían, por conveniencia pública y privada. 1828. El artículo 152 de la Constitución de este año menciona: nadie nace esclavo en la República. Tampoco entra de fuera ninguno que no quede libre. Implícitamente, esta Constitución decía que aquellos que son esclavos lo seguirán siendo. A ver, lo vuelvo a leer.
Artículo 152 de la Constitución de este año menciona que nadie nace esclavo en la República. Tampoco entra de fuera ninguno que no queda libre. Implícitamente esta Constitución decía que aquellos que son esclavos lo seguirán siendo. 1829. En el artículo 18 del Tratado entre Perú y Colombia, firmado en Guayaquil el 22 de septiembre, se estipulaba que las partes contratantes se comprometen a operar a la abolición y extirpación del tráfico de esclavos de África. Declaraban que los que traficasen en esclavos o en buques cargados de esclavos procedentes de la costa de África con bandera de una u otra parte peruana o colombiana debían considerarse como culpables del crimen de piratería. 1833. Se instala la Convención Nacional, donde los amos logran que se expongan sus derechos, conculcados por el decreto del general José de San Martín. Esa exposición se daba en la Declaración de Vulnerados de Derechos de los Hacendados, redactada de manera bastante erudita por el intelectual José María de Pando, quien en ese escrito argumentaba que era sagrado el derecho de propiedad de seres humanos en la conveniencia pública. Históricamente era comprobada esta legalidad en todos los tiempos y en todas las naciones. En esos años, las consecuencias de libertad por vientre ya se sentían en la economía nacional. Se añadía que en realidad no había ocurrido una auténtica libertad de los esclavos, pues solo muy pocos habían sido realmente, pocos habían salido realmente de los galpones, lugar de encierro nocturno de los esclavos en las haciendas que después heredaros los culíes chinos, y justamente los que salieron quedaron tendidos en el campo de batalla. A pesar de este intento y exigencias similares, los amos no consiguieron casi nada. 1836. Desde ese año hasta 1839, Andrés de Santa Cruz instaura la Confederación Peruano-Boliviana, en la que nuevamente se intenta restaurar los privilegios de los amos. La lucha de Santa Cruz y el Partido Nacional versaba no en cuestiones políticas, sino sobre cuestiones de derechos de gentes. En 1839, el 27 de noviembre, se consigue dar una ley que extiende hasta los 50 años el patronato sobre los siervos, es decir, las criaturas que de acuerdo al decreto de 1821 de San Martín nacían libres a partir de esta nueva ley eran siervos hasta que cumplieran los 50 años y solo cuando llegaban a esta edad eran libres. El patrón había de darles desde ese momento alimento y otros auxilios en las enfermedades y otras penurias en la vejez. En realidad, hasta diciembre de 1854, los libertos continuaron bajo la dura servidumbre de los patrones. 1852, en este segundo año del gobierno de José Rufino Echenique, se ordenó la libertad de un número de esclavos por sorteo hecho en la Plaza Mayor de Lima y se declaró libres a 116 esclavos de Nueva Granada, del Chocó, de la actual Colombia, que habían sido importados por Domingo Elías, hacendado iqueño y uno de los más connotados enemigos de Echenique, que estuvo luchando junto a Ramón Castilla. El Código Civil y el Código Civil y el de enjuiciamiento vigentes en este año reconocían con carácter expreso la esclavitud y las instituciones de ella y que de las instituciones de ella se derivan. Para este código eran esclavos los que fueron antes de jurada la independencia y se consideraba como libertos a los hijos de madre esclava nacidos después de esta fecha. Los libertos no estaban sujetos a servidumbre perpetua, sino
temporal en legislación civil vigente hasta esos momentos. El esclavo no era propiamente cosa, se le reconocía la capacidad para ejercer determinados derechos, aunque tampoco entraba en la categoría de persona, ya que estaba sujeto a claras determinaciones. 1854, 3 de diciembre, en la ciudad de Huancayo, Ramón Castilla, Manuel Toribio Ureta firman el decreto que proclaman la libertad de todos los hombres que pisaban el territorio de la República. Esto era una respuesta a un decreto de José Rufino Echenique el 18 de noviembre de este mismo año, en el que se ofrecía la libertad a los esclavos que quisieran enrolarse en su ejército. Este acto de Echenique fue llamado la prostitución de la filantropía. El 23 de enero, la ley de abolición es precisada de manera más amplia. En el año 1855, 23 de enero, la ley de abolición es precisada más amplia. Bueno, espero que les haya gustado la lectura y que no se olviden de darme un like, suscribirse a mi canal, pulgar arriba, like, 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 más like. Y bueno, eso ha sido toda la lectura del día de hoy. Y bueno, esperemos que saquen buenas calificaciones en clase. Nada más. Bye bye.